es a donde van a entrar. Pero eso sí, como les digo, se los doy de tarea obligatoria, pero es personal de ustedes. Pero bueno, acá yo estoy registrada. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, bueno, profe. En el link que yo les di, aparece esta primer parte inicial, en donde dice Expo Virtual, le han puesto es la segunda porque es la virtual. Ya venimos haciendo hace varios años. Y es la 7ª vez como jornada de presentación. Ha habido 5 presenciales y 2 virtuales. ¿Qué es lo que aparece acá a continuación? Acá abajo es cada grupo, en este año, aparte de hacer el sistema, diseñó un logo y le dio un nombre al sistema. Entonces acá están pegados y armados así, que ha habido, digamos, participación de un docente que hace todo el diseño. Están todos los logos de cada grupo de este año. Y más abajo vienen como todos los trabajos, pero agrupados en 3 categorías. Desarrollo de impacto social, desarrollos para solución de negocio y desarrollo de productos. Y cuando entran a cada uno de esos, por ejemplo, vamos a ir al primero, están los proyectos, en este caso son 5, que están, su propuesta atiende a alguna situación que favorece y logra un impacto social. Esa es como la clasificación. Si ustedes, por ejemplo, les interesa, supónganse Alois, asistencia a pacientes con Alzheimer, ese es un grupo mío de la mañana. Ponen ver, y dentro del ver ahí tienen el video, no vamos a hacer todo ahora, pero les hacen clic, ven el video, todos los videos de cada grupo tienen un promedio de duración de 3 minutos, y si ponen descargar PDF, lo que les muestra ahí es el póster y paper que yo les decía. Entonces, según su interés de la temática, este es la descarga que acabo de hacer, hay una carátula, este es el póster, que sería esa lámina que si fuera impresa hubiera estado presentada, en donde resume la propuesta, y luego ya una presentación más explícita, que es el paper, que también en proyectos de investigación se presenta, y tiene un detalle para que puedan leer si les interesa. Entonces, la idea que yo les doy es que, espera que vuelva a la pantalla, vamos a cerrar acá. La sugerencia que yo les doy como tarea obligatoria, pero personal, porque no la voy a estar controlando, es que ingresen a ver esto porque realmente les da un panorama de hacia dónde van e integran una idea. ¿Sí? Hay bastantes aplicaciones mobile, hay otras, varias web. Así que bueno, eso es la propuesta de que vean esta página. ¿Sí? Y después más abajo, que tal vez sea eso que me decía Juan Ignacio, creo. Hay una parte de agenda de actividades que lo que pasó ya fue el martes y ya no está más. Ahora antes el que entró ayer o antes de ayer, acá abajo había cada uno de los links de cada Zoom de cada grupo. Ya eso no está porque estamos a miércoles. Y sí, esta votación pública, que si les interesa, aparte de la premiación por categoría, que va a haber un jurado docente, hay una votación pública de aquellos que van viendo, visitando la expo y que pueden dejar su voto. ¿Sí? Y que es por día, digamos, cada día tiene todo el día completo para poder votar, hasta el viernes, creo que es hasta las 18 horas, algo así. Entonces, bueno, esa es la invitación, a que visiten esta página, que vean todo lo que les interesa. Son 28 trabajos, no es ver todos. Pero me parece que va a ser una linda experiencia, un buen aprendizaje. Bien. Sí, creo que me había confundido con la agenda de actividades y capaz que tocaba martes y por eso no me dejaba entrar, algo así. Puede ser. Había visto todas las reuniones y dije, ¿qué onda? Claro, ves, si yo acá toco martes, que vos como decís, ya pasó, entonces ahora dice no comenzó. Pero eso estaba en la actividad de ayer, que esto ya ahora está cerrado. Y la página solo, el día que entres, se para en ese día, y lo único que hay de hoy hasta el viernes es la votación y navegar por los proyectos. Entonces, es eso, estoy segura que debes haber visto el martes y venía todos esos links, y ahí te debe haber confundido. Bueno, eso era como para que lo tengan en cuenta. Sí. Sí. No, en general todo desarrollo de tesis lo realiza en forma completa el grupo, y tienen un tutor de tesis que seríamos nosotros los docentes, en donde vamos viendo
semana a semana durante todo el año, y luego hasta que llegan al examen final, le vamos viendo el proyecto y vamos dándole las pautas, las correcciones, los lineamientos, definiendo alcances. Vamos trabajando mucho con ustedes en esa participación, no en la elaboración de alguna especificación o en la elaboración de algo de código. En esa parte no se involucra el docente, sino que los va guiando. Entonces, tiene una participación activa, pero desde la guía, la orientación, en revisarle lo que van programando, en leerles todo lo que van documentando. Entonces, en todo eso tiene esa participación el docente, que es la tarea de tutores que nos toca. Entonces, no es participante como un integrante más de ese desarrollo que ustedes realizan de ese trabajo. En eso sí, sí. Cada grupo tiene un tutor, y el tutor está involucrado directamente con el grupo, por eso somos un equipo de docentes amplio, pero cada docente tiene 2 o 3 grupos que los sigue en detalle, con todos estos lineamientos, directivos, revisión, todas las semanas, todo el tiempo. Es más, yo tengo un grupo de WhatsApp con cada uno de los grupos míos, y cada docente tiene una comunicación directa, que no solamente nos vemos el día de clase, sino que mantenemos comunicación continua. Bien. Bueno, entonces espero que aprovechen esta muestra y vamos a ir a lo que queda del último contenido de la clase de hoy. Vamos por acá. Ahí estamos. ¿Están viendo la presentación? Sí. Muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy para ir cerrando? Cuando nosotros vimos la unidad 2, que era una unidad bastante completa, en uno de los temas que abarcamos hablábamos de los procesos de desarrollo. Y dentro de esos procesos de desarrollo, dentro de la gran cantidad de información que vimos, había una clasificación, que es la que retomo hoy, que estaban los modelos prescriptivos y todo lo que eran metodologías ágiles, como las 2 grandes tendencias y agrupaciones que marcan una cierta diferencia en cómo llevar a cabo ese conjunto de actividades para hacer un sistema. Y quedamos en su momento con metodologías ágiles, con una presentación de las características generales y qué metodologías se utilizaban, y solo la mención de Scrum. Lo que vamos a ver hoy va a ser en detalle de qué trata Scrum, qué propone, cuál es el conjunto de actividades, artefactos y los roles que hay que considerar. Actualmente en el mercado, y a la vez todos estos grupos de desarrollo, que eran todos los que están haciendo este año proyecto final, la mayoría está usando Scrum. Y es aleatorio, no aleatorio, está mal dicho. Es mínima la cantidad que están eligiendo proceso unificado en la actualidad para el desarrollo de sus proyectos en lo que es proyecto final. Y en el mercado se va utilizando uno u otro, en donde Scrum en un 90% se está utilizando, y se está minimizando cada vez más lo que es el proceso unificado en su dinámica de lo que es trabajar ese conjunto de actividades, porque resulta un poquitín más burocrático. Sí, Sol, levantaste la mano, te escucho. Porque en el contenido de la carrera, en los 5 años, van a aprender los 2. Actualmente se utilizan los 2, y lo que fue el proceso unificado sentó las bases de muchos de los conocimientos que ustedes necesitan, y después van a entender Scrum, porque hay cosas que se aprovechan de lo que el proceso unificado propuso, y se desestiman aquellas que no eran útiles. Entonces, si de cero les explicamos Scrum y no les damos otra perspectiva y otra forma de trabajo, ustedes de vuelta van solamente por un solo camino. La idea es que le damos toda la información y le damos también la tendencia, y a la vez le formamos el criterio para que vean qué cosas se pueden aprovechar de lo que propuso el proceso unificado, que algunas cosas por allí no, y que Scrum mejoró, que por eso tiene mayor uso y una mayor tendencia. ¿Qué otra cosa? Lo mismo Scrum propone, y ahora lo vamos a ver, toda una forma de trabajo, de gestión del proyecto. Pero para poder crear alguna serie de diagramas, sigue usando UML, y la programación sigue siendo orientada a objetos. Entonces hay toda una fundamentación de todo el paradigma orientado a objetos
el diagrama de clases se sigue construyendo, entonces hay muchas cosas que aprovechas del proceso unificado. Y entonces yo no te puedo enseñar las herramientas sueltas, sino que te las tengo que dar dentro de un marco de trabajo. En función de eso ¿y qué pasa? Hoy puedo darte Scrum una noción. Luego en siguientes materias van a ver en profundización y van a hacer algo de práctica de Scrum. Cuando ustedes llegan al quinto año, tienen la información de las metodologías que actualmente se van utilizando, la más utilizada, la que está entrando en desuso, y todas las herramientas necesarias. Y harán uso de aquellas que les sean mejor y de mayor utilidad para el proyecto que vayan a desarrollar. De allí que tienen que tener como el panorama y toda la información para luego poder tener el criterio de selección de cuál es lo mejor a utilizar en un proyecto en particular. Bien, bárbaro. Vamos a empezar a grabar y vamos entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver en detalle lo que propone Scrum, completando lo que es la unidad 2. Y a nivel de estudio y de unos parciales, como quedó fuera del primer y segundo parcial, es un contenido que quiero que estudien para recuperar, ya sea el primero o el segundo. Y para el examen final y como contenido completo de la materia, también tienen que aprender, ¿sí? Bien. Vamos a recordar en estas primeras diapositivas los primeros conceptos que ya les presenté allá por el primer cuatrimestre, los vamos a retomar y luego vamos a profundizar en Scrum particularmente. ¿Qué es lo que proponen las metodologías ágiles? La forma de trabajo y de cómo organizar este equipo busca un desarrollo iterativo e incremental. Si van viendo este concepto de iterativo incremental, ambas metodologías vigentes, proceso unificado y ágiles, es la dinámica que realmente resulta para desarrollar un sistema. Un sistema tiene que ir siempre en ciclos, en procesos iterativos, y de esa forma se va incrementando, ¿sí? En este proceso ágil, dentro de este ciclo iterativo incremental, también se van a realizar tareas de especificación, de diseño, ahí está incluido el análisis, y de implementación de software con su prueba, ¿sí? ¿Qué es uno de los principales puntos que propone esta forma de trabajo ágil que hace diferencia con la otra forma de trabajo? Que el equipo que conforma el desarrollo de sistema, la forma en que se va a organizar y va a colaborar entre sí es a base de que son equipos autoorganizados, multifuncionales, ¿sí? Multifuncionales o multidisciplinarios. Es decir, todos los miembros de ese equipo deberían poder saber hacer todo, especificar, diseñar, programar y testear. Entonces, esa es una de las principales características que propone dentro de esta filosofía de trabajo ágil, ¿sí? Y por otro lado, trabaja también mucho con la interacción que ocurre entre el equipo y a la vez con el cliente, ¿sí? Nuestro futuro usuario. Completando un poquito más, dentro de lo que también caracteriza a estas metodologías, es que se adapta muy bien a los cambios de requerimientos. Cuando uno empieza a desarrollar un sistema, en general y en la realidad, los clientes tienen una idea de lo que quieren, pero no lo tienen claramente. Conforme uno va avanzando por iteración, el cliente va ajustando sus requerimientos o se va dando cuenta exactamente hacia dónde va el sistema y qué puede pedir. Entonces, las metodologías ágiles se adaptan muy bien a esos cambios de requerimientos o cuando no están muy definidos desde un inicio, ¿sí? ¿Qué otra característica, que recién un poquito se las mencioné, implican directamente a los usuarios? Hay una forma periódica de trabajo en la cual uno interactúa mucho con el usuario. Esto es un poquito en contrapartida con los modelos prescriptivos, que no hay tanta interacción dentro de esas actividades mientras uno va desarrollando el sistema, ¿sí? ¿Qué más? La metodología ágil propone, por un periodo de tiempo corto, una entrega de software en forma más rápida. Con las metodologías anteriores, tal vez el cliente ve un resultado de software pasado varios meses o un tiempo amplio. Y eso también desanimaba bastante al cliente. Acá vamos logrando en ciclos cortos entrega de software
aunque van siendo pequeñas funciones, pero entrega de software más rápida, y el cliente va viendo más rápidamente el sistema, hacia dónde va, y varias de las funciones, ¿sí? Y finalmente, que esto estaba un poquito dicho antes, pero lo retomo, es que el equipo trabaja mediante una colaboración entre los miembros que están autoorganizados y multidisciplinarios, y ayuda a que cada avance en el proyecto va haciendo una toma de decisiones que participa todo el equipo y van siendo a corto plazo, ¿sí? No hay, en los anteriores hay como un líder de proyecto que define un lineamiento de trabajo, y los que formamos parte del equipo vamos avanzando según ese lineamiento. En esta forma de trabajo, el equipo se autoorganiza y a la vez va tomando decisiones de sobre qué avanzar, cuestiones técnicas, cuestiones de qué priorizar en combinación con el cliente, y van siendo este tipo de decisiones a corto plazo. Bien. También vimos, que los recuerdo hoy, cómo surgió todo esta corriente. Hay un manifiesto para el desarrollo ágil con una lista de principios que son 12, no lo vuelvo a repetir todo, solamente les traigo como recuerdo una serie de 4 ítems que hacen a los pilares por los cuales establece sus principales características, ¿sí? Esto está trabajado de lo que dice la oración, y que está como en letra mayor, lo que empieza la oración, en eso hace foco, y le saca el peso o la importancia sobre la segunda parte de la oración. Entonces, ¿qué es lo que valora? Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, esto que le decía que a veces el proceso unificado por ahí termina siendo un poquito más burocrático. Software funcionando sobre documentación extensiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Lo que busca esto es el acuerdo con el cliente que participa, y se tiende a no construir esos documentos más bien formales con los acuerdos definidos, ¿sí? Como sería la ERS, ¿sí? Entonces, trata de minimizar eso. O sea, este concepto es como la esencia de la metodología ágil en puro. Luego, como todo lo que se propone en cualquier metodología, lo ideal, cuando uno va a un proyecto real, hay ajustes, adaptaciones, y va agregando detalles según requiera ese cliente, esa entidad, ese negocio y ese proyecto, ¿sí? Y finalmente el cuarto elemento que caracteriza esto es respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Esto de las metodologías ágiles se adapta mucho a lo que es el cambio de requerimientos. Y bueno, tienen los 12 principios que estaban ya dados anteriormente. Y aquí abajo son todos los representantes de esta nueva corriente que estableció el manifiesto ágil y las metodologías ágiles. Bien, en función de eso también vimos que había distintas metodologías, y entre varias que mencionamos, acá solamente le menciono 2. Una de las más destacadas es XP, o programación extrema. En su momento vimos características y demás, no voy a repetir, solamente que nos queden claros, la programación extrema es aquella que directamente capta la necesidad del cliente, programa y muestra y valida todo junto. Entonces, en ese ciclo acorta mucho toda esta tarea de mucho análisis de requerimiento, mucho análisis propiamente, lo disminuye. Hace una captura de requisitos, hace algo de diseño y se concentra en programar. Pero ese sería como el extremo de las metodologías ágiles en programación extrema. Cero documentación. Esto de cero documentación no se adapta tanto en los sistemas reales, porque algo en algún espacio debe quedar escrito y no solamente un producto final como programado, ¿sí? Pero sí sienta algunas bases de tratar de lograr resultados más rápidos o software más rápido para mostrar al cliente. De allí se aprovecha ese concepto. Y otra metodología que estaba, y que vimos en su momento la historia, el tablero Kanban y cómo surgió, lo que les muestro acá es porque algo que va a aprovechar Scrum, es este seguimiento de las tareas que uno va organizando, de lo que está pendiente de hacer, lo que está en progreso, o está hecho o finalizado. Este board o tablero
se utiliza muchísimo con Scrum y aprovecha una forma del seguimiento de cómo estamos trabajando todos en este proyecto, viendo estado de avance, ¿sí? Bien, en función de eso, vamos a empezar ahora con lo que es Scrum, que propone su ciclo de vida y sus distintas características. Van a surgir palabras claves dentro de lo que es Scrum, como es los sprints, lo que es el Product Backlog y lo que son las historias de usuario. Así que vamos a ir viendo un poquito de todo esto. Primero veamos algunas generalidades. Lo que es Scrum es un proceso también de desarrollo, es una metodología, pero está dentro del marco de metodologías ágiles, ¿sí? ¿Qué nos va a brindar? Nos va a permitir la gestión de proyectos, ¿sí? Acá empiezan de vuelta a jugar los términos, que es un proyecto. El proyecto, que es un trabajo temporal que organiza el desarrollo de un sistema, todo lo que vimos en su momento con las 4P, lo que es un proyecto. Entonces, el Scrum va a permitir en forma ágil la gestión del proyecto, ¿sí? Y el objetivo que busca primordialmente es elevar al máximo la productividad de un equipo. Su foco es eso, justamente, obtener la máxima eficiencia en la productividad del equipo, ¿sí? Dentro de sus características, un modo de desarrollo que es de carácter adaptable, más que predictivo. Recuerden que los otros eran modelos prescriptivos, el proceso unificado está en ese conjunto. Esto está en metodologías ágiles. Ágiles, está orientado a las personas más que a los procesos, emplea la estructura de desarrollo ágil y es incremental, pasa en iteraciones y revisiones, ¿sí? Es como que Scrum aprovechó lo mejor de todo lo que antes se venía haciendo de sistemas, todo lo que proponen las metodologías ágiles y todo aquello que la ingeniería de requerimientos también propone, como la validación de requerimientos y demás, y fue aprovechando y tomando algo de todo eso, ¿sí? Entonces, Sí, te escucho. Esto, o sea, en metodología ágil, Scrum es una de las que más se utiliza. O sea, era eso, no sé si era esa la oración que estaba diciendo, pero creo que era eso. Eso, bien. ¿Qué iba a decirles acá? Esto es un gráfico, o sea, después vamos a ver el ciclo de vida, que es otro, pero esto es un gráfico como representando cómo hace el camino de Scrum. Ante la necesidad del cliente, hay un análisis de qué podemos proponer, una muestra de una solución, ¿sí? Y en el ciclo se va haciendo desarrollo y revisión, se analiza desarrollo y revisión, armando las distintas iteraciones en ciclos cortos, hasta que vamos logrando resultados parciales y va conformando por cada iteración un incremento en el resultado final del sistema completo, ¿sí? Si van viendo, o sea, el concepto de las dos metodologías que se utilizan actualmente, proceso unificado y Scrum, tienen ese proceso iterativo incremental. Pero Scrum, aparte, ahora vamos a ver, propone algunas otras cosas, que es lo que hace que sea, como actualmente, más utilizado porque nos sirve para desarrollar proyectos, ¿sí? Dentro entonces de las características, abarca prácticas de gestión, sin entrar en las prácticas de desarrollo o programación. Eso vamos a que justamente no modifica la forma de programar ni cambia, sino que aprovecha el paradigma orientado a objetos y los lenguajes orientados a objetos, o los nuevos lenguajes para todas las aplicaciones móviles y demás, todo lo que se puede programar. Pero por eso propone solo prácticas de gestión, de cómo gestionar el proyecto, definir qué hacer, controlar avances y demás. Y de esta forma reduce al máximo esa burocracia de todas las actividades que no estén orientadas a lograr el resultado, que es producir software, ¿sí? Entonces, se organiza en periodos breves, logra pequeños resultados y de esa forma va avanzando, ¿sí? Y reduce justamente otras actividades que hacen un poquito más burocrático el proceso de desarrollo. La otra característica entonces es que delega completamente en el equipo la responsabilidad de decidir qué se va a hacer, sobre qué va a trabajar, y de esa forma se hace más productivo.
Normalmente trabajamos con tiempos, con estimaciones, pero cada uno tiene una tarea asignada, está autoorganizado y tiene un compromiso y tiene que lograr un resultado. Y eso nos hace un poquito más productivos. Yo en los sistemas actuales que estoy trabajando ya hace 4 años, sí, 4 años, 5, estamos utilizando Scrum, ¿sí? Nos favorece muchísimo a mejores resultados con el trabajo con el cliente, ¿sí? Y surge acá un término. Hay una serie de reuniones, que ya les voy a presentar, que es una serie de actividades que se realizan aplicando esta metodología, que se llaman las ceremonias de Scrum, que una vez que se las presente, se las voy a explicar en qué consiste, pero una de las características principales de Scrum justamente son la realización de estas ceremonias a lo largo de todo el proyecto, ¿sí? Y estas dos características que retoman lo que tenemos como metodología ágil, sus raíces teóricas están en las teorías de la autoorganización, por eso el equipo puede decidir y proponerse y lograr productividad, y se adapta a un rápido cambio de requerimientos. Bien. Vamos entonces a conocer cuál es el proceso que propone Scrum, su ciclo de vida, y luego lo vamos a ir detallando a cada uno de los elementos. ¿Cómo surge o desde cuándo se inicia la aplicación de Scrum? Cuando parte una necesidad inicial de algún cliente o de algún contexto, alguna situación que tenemos que resolver en un negocio, en una organización, en una sociedad, y partimos de información de esos ejecutivos, del equipo, los implicados, clientes, futuros usuarios, etc. Eso inicia el proceso, ¿sí? A partir de allí empiezan a aparecer una serie de roles, por ahora les doy el nombre, luego les explico, que es el Product Owner y el equipo, el team. Y vamos a obtener un listado de una serie de cosas a realizar que serían nuestras tareas. Esas tareas van a estar organizadas y priorizadas y conforman lo que es el Product Backlog. Por ahora les doy el nombre y una breve línea y luego vamos a ir ahondando en cada uno. Empieza un trabajo con una primer planificación, se llama planificación del release, y luego empieza a venir una serie de ciclos, ¿sí? En este proceso iterativo incremental, una serie de ciclos. Entonces, el equipo se organiza, va a decir qué tareas va a trabajar en un periodo de tiempo, realiza una reunión, que es otra ceremonia, la sprint planning o la planning, vamos a definir una serie de elementos, que ya se los detallo más adelante, y va a elegir un conjunto de tareas que en un tiempito va a trabajar, ¿sí? Hay una tarea de definición y de selección, de qué tareas vamos a trabajar en un tiempo, ¿sí? Esta selección de qué tareas realizar es lo que se llama el Sprint Backlog. A partir de allí, empieza a correr un tiempo de trabajo, que es lo que se llama un sprint, que puede durar de 2 a 4 semanas, ¿sí? Y esto es lo que va a establecer el ciclo. Cada sprint va a ser cada uno de los ciclos en los cuales vamos a ir avanzando en algunas tareas y funciones del sistema. Haciendo un poco de todo, análisis, diseño, implementación y prueba, ¿sí? Y tenemos todos los días una reunión que vamos controlando cómo estamos y qué seguimos haciendo. Es otra de las ceremonias que son las daily o las daily meeting, ¿sí? Y que hay una serie de preguntas que vamos haciendo que ya les voy a detallar. Todo esto va teniendo un seguimiento de la gestión del proyecto con una serie de métricas. Una de esas métricas es lo que se llama el Bar Down, que va mostrando, según lo previsto y estimado, cómo estamos avanzando. Y apareció este rol, que es el Scrum Master, que también es alguien que ayuda a coordinar y que ya enseguida se los explico. Entonces, luego de todo esto y de cada uno de los ciclos, ¿qué va ocurriendo? Cada vez que va terminando ese periodo definido en ese sprint, se va a otra ceremonia que se llama Sprint Review, que es una demostración o una revisión del sprint con el cliente. Y esto va conformando iteración a iteración un paquetito de software que es entregable, que se le puede instalar y que va creciendo por cada iteración. Luego de N iteraciones, logramos un trabajo completo, finalizado, que es el producto, y que se puede instalar en el entorno del cliente, y el sprint va teniendo
una revisión de qué se hizo y cómo anduvo, que es otra ceremonia más, y que se llama la retrospectiva o la sprint retrospectiva. Perdón, no quería pasarme. Con eso, nosotros tenemos el ciclo completo, y de esta forma hay una serie de términos que vamos a ir viendo, y a la vez aparecen los roles, Product Owner, el Team, el Scrum Master, una serie de actividades que ya vamos a detallar, que son las ceremonias, y una serie de artefactos, que son los resultados. Entonces, ahora vamos a ir trabajando todo eso. Primero, ¿qué es un sprint? El sprint es, recién les decía, como, y esta es la gráfica que recién vimos en el ciclo de vida, es un periodo de tiempo que se establece en el cual vamos a ejecutar como equipo una serie de tareas, ¿sí? Lo que propone la metodología, ese tiempo va mínimo 2 semanas, pueden ser 3 y como máximo 4 semanas. En ese tiempo el equipo se organiza qué tareas va a hacer y tiene que lograr al terminar el sprint un resultado, que sea o algún conjunto de funcionalidades o prototipos, algo operativos, o si ya son 2 o 3 sprints, tendremos un poquito más de software que pueda ser entregado al cliente, ¿sí? Entonces, al estar en el inicio, nosotros organizamos como equipo las tareas que queremos avanzar, y aparece un segundo término acá. Vamos a definir cuáles historias de usuario comprenden esas tareas que vamos a realizar durante el sprint. Y ahí aparece entonces que vamos a organizarnos en un sprint backlog con una serie de historias de usuario, ¿sí? Esas historias de usuario comprenden una serie de tareas. Bien, sigamos. ¿Cómo es la forma entonces que se trabaja por cada sprint? Para poder trabajar con esta metodología se conforman equipos entre 5 a 10 personas. Esas personas, que somos todos profesionales de sistemas, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que determinar requerimientos, revisarlos, ver cuál es la tecnología disponible, con qué lenguaje se va a programar, con qué motor de base de datos, con toda la tecnología de base, de soporte, con qué repositorio, con una serie de aspectos que conforme avancen en las materias van a ir conociendo todo, y a la vez definir los recursos de las personas que vamos a trabajar en este proyecto con el conocimiento y la expertise que tenga de las áreas de trabajo de requisitos, si somos analistas funcionales, programadores, tester, o tenemos un poquito de todo el conocimiento, ¿sí? Y de esta forma definimos quiénes van a participar y a la vez cómo vamos a lograr resultados para producir software, ¿sí? Si el proyecto va a trabajar sobre una aplicación mobile, al menos los miembros del equipo tenemos que tener que conozcan del lenguaje de programación, o Android, o lo que fuera, para que puedan programar. Más alguien que sepa diseñar prototipos en entorno mobile. Entonces hay una serie de requisitos o características que los miembros del equipo necesitan tener para poder trabajar en este proyecto. Entonces, eso se da en un inicio, ¿sí? Luego hay una primera reunión y luego por cada sprint hay una reunión inicial en donde en la primera vamos a explicar la forma de trabajo y coordinamos. Y definimos una proyección de cuántos sprints tendremos que hacer y luego por cada sprint nos vamos a organizar, ¿sí? Entonces, por cada sprint se van a planificar las historias de usuario que van a abarcar ese sprint y las tareas. ¿Qué son las historias de usuario? Para ir más o menos entendiendo. Yo voy a tener necesidades del cliente. Esa necesidad del cliente me va a establecer una lista de cosas que yo tengo que hacer. De cada una de esas cosas o funciones que yo tengo que hacer, voy a ir encontrando las historias de usuario. Entonces, en una historia de usuario yo voy a ir contando qué necesita ese usuario que ejecute el sistema y que le brinde un resultado, ¿sí? Si van viendo, historias de usuario es lo que acá llamamos en Scrum, es lo más parecido, con sus particularidades, porque no es lo mismo, a casos de uso que se especifican en proceso unificado, ¿sí? Entonces, las historias de usuario son parte de un enfoque ágil. Lo que busca la historia de usuario reduce un poquito todo lo que nosotros describimos en esos casos de uso, si queremos comparar. Se concentra en decir qué es lo que debe hacer esa función
y una serie de pautas y criterios necesarios para que se valide esa función, ¿sí? Y siempre, aparte, la historia de usuario irá acompañada, si lleva un prototipo, con un diseño de interfaz, ¿sí? Entonces, las historias de usuario son parte de un enfoque ágil que ayuda a cambiar el enfoque de escribir sobre los requisitos al hablar sobre ellos. A esto que les digo, ese de cambio, estamos hablando, son distintas formas de especificar, ¿sí? Con casos de uso, ustedes especifican dentro del proceso unificado, con historias de usuario, ustedes especifican dentro de Scrum, ¿sí? ¿Qué es lo particular que tiene este tipo de forma de escritura? Son descripciones cortas y simples, ¿sí? Y atienden principalmente la función que debe ofrecer el sistema y una serie de principios o criterios de validación, criterios de aceptación, ¿sí? Bien. ¿Cómo continúa este trabajo? Durante el sprint se van haciendo de esas historias de usuario, que vamos a ver qué tareas comprende, se va realizando esas tareas, se van ejecutando. Al inicio del sprint decimos qué tareas hacer y conforme van avanzando los días, vamos organizando, ¿sí? Vamos a tener a alguien que nos va a ir guiando, que es el Scrum Master, ¿sí? Uno de los roles que vamos a tener. Y el único que tiene por allí la autoridad de si alguna situación ocurre durante el sprint, que haga que se modifique algo, que se cancele algo. Si no, el sprint tiene como esencia que lo que organizo al inicio, si son 2 semanas, no se cambian las tareas previstas, priorizadas y ordenadas, y se terminan en 2 semanas, ¿sí? Bien. Para poder ir llevando el día a día, cómo está el estado y el avance del proyecto, se realizan reuniones diarias con todos los miembros del equipo. Son reuniones cortas, que también luego les doy algunas características más, que son estas que les decía antes, las daily, ¿sí? O las daily meetings. Y todo esto va conformando esas actividades y reuniones que son las ceremonias de Scrum, ¿sí? Esa sería como a grandes rasgos la dinámica de ese ciclo que yo les mostré, de cómo se lleva a cabo todo esto. ¿Qué es lo que como característica ofrece esto? Va a realizar las principales tareas para un desarrollo de sistema, pero concentrado en requerimientos y diseño. El análisis acá se reparte entre estos dos, requerimiento y diseño, codificación y prueba, ¿sí? Y el equipo trabaja como en forma paralela con todas esas actividades. Eso es lo que marca como diferente y lo que propone esta metodología. Durante este sprint se toman 2 funciones, supónganse, sistemas de ventas, y tenemos que hacer la funcionalidad de registrar un cliente y registrar un pedido. Entonces se va haciendo el análisis, diseño, código, prueba de registrar un pedido, vamos registrando, vamos definiendo qué debe hacer, se hace el prototipo, se lo va programando, se lo testea, y sobre el final del sprint, en 2 semanas, terminamos esa función, ¿sí? Entonces se hace un poco todo, de todas las tareas que corresponden al desarrollo de un sistema, todo el tiempo y en paralelo, ¿sí? Que por allí es una de las cosas que marca la diferencia con el proceso unificado, que primero tratamos de avanzar en toda la especificación, aunque sea de un ciclo, vamos validando, y luego pasamos a la parte del flujo de trabajo de análisis, diseño, y tenemos mucha construcción de otros diagramas, y por allí hace un poquito más lento el desarrollo completo del sistema. Bien. ¿Qué es lo que vamos a seguir viendo? Entonces, les mencioné en ese ciclo de vida distintos roles, distintas actividades y distintos artefactos. Entonces ahora vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Por un lado, dentro de los 3 roles está el Product Owner. El Product Owner es como aquel que me va a dar una serie de definiciones para el desarrollo del proyecto que voy a realizar. Normalmente, cuando ustedes tienen un desarrollo y tienen relación con un cliente, ese cliente suele ser el Product Owner, el que me va a ir definiendo qué quiero hacer, qué prioridades, con qué empezar primero, el que me va a validar lo que yo voy avanzando. Entonces hay un rol importante que en general es desempeñado por ese cliente
un representante principal que me va definiendo una serie de cómo ir avanzando y qué quiere lograr de este sistema, ¿sí? Entonces un poquito acá tienen esa serie de elementos que me definen. Define las funcionalidades del producto, las fechas y contenidos de los release. Esta palabra release empieza a jugar acá lo que es Scrum. ¿Qué significa un release? Yo al sistema voy a trabajarlo por sprint. Tal vez en el primer sprint tengo una o dos funcionalidades, pero todavía no le puedo instalar eso en el cliente. ¿Por qué? Porque es una funcionalidad que todavía falta integrarse con un conjunto para que cumpla un ciclo completo de funcionamiento de un sistema. Entonces yo cada tantos sprints, supónganse cada 5 sprints, estaría en condiciones de hacer un release. Un release es ya un conjunto de funcionalidades integradas, probadas, que yo puedo instalar al cliente. Entonces, mientras le instalo ese primer módulo, yo luego voy avanzando con otras funciones del sistema. Entonces, con el Product Owner yo voy a definir estos releases, ¿sí? Y participa también, que es responsable por la rentabilidad del producto, como está del lado del cliente, es quien también con otra gestión van a definir el presupuesto del proyecto y otra serie de elementos que tienen que ver con la rentabilidad propiamente, ¿sí? Y también me prioriza funcionalidades, me dice con qué quiere que empiece en el primer sprint, en el segundo, y me lo va definiendo conforme avanza el desarrollo del sistema. Él me dice sobre qué quiere que el equipo trabaje y avance, ¿sí? Y esa misma priorización me la va ajustando sprint por sprint, si es necesario. Y acepta o rechaza los resultados del trabajo. Yo voy a ir desarrollando algo y le voy a mostrar a él lo que estamos haciendo, el prototipo o la ventana ya en funcionamiento, y él me dirá, esto sí, esto no, me valida datos y me va haciendo una devolución, y yo iré ajustando el sistema, ¿sí? Después tenemos el Scrum Master, ese va a ser alguien miembro del equipo que va a tener un poquito el rol de la coordinación del grupo, ¿sí? Y en este proceso de desarrollo del sistema, podemos tener que durante todo el proyecto hay un solo Scrum Master, o el equipo se va reasignando ese rol, tal vez 2 sprints, en este mes el rol lo tiene un miembro del equipo y después el otro mes va a ser otro miembro. Eso dependerá de las características del proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer entonces el Scrum Master? Va a hacer toda la gestión del proyecto, ¿sí? Va a coordinar con el Product Owner y coordina con el equipo, ¿sí? Y trata de ir cumpliendo con las fechas y que todos lleguemos al término de nuestras tareas asignadas, y si hay impedimentos, si hay problemáticas, ir atendiendo a qué se debe para poder canalizar y mejorar esa situación. Y a la vez, si hay alguna situación crítica, puede, a mitad del sprint, cancelar alguna tarea, iniciar otra, o lo que haga falta según la situación que vaya ocurriendo, ¿sí? Bien, y finalmente el team, que sería el equipo que trabaja en el desarrollo del sistema. Normalmente les había dicho de 5 a 10 personas, equipo multifuncional, normalmente se trabaja en forma full time, son autoorganizados, o sea, todo lo que es el team trae todas las características principales de lo que es el trabajo en equipo, ¿sí? Somos responsables de todo lo que vamos haciendo, tomamos propias decisiones dentro de lo que nos guía el Scrum Master y vamos avanzando en función de eso. Bien, entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Dentro de este ciclo de vida y esto que les contaba, los 3 roles con su detalle. Ahora vamos a pasar a los artefactos, pero es para que vayan viendo, vamos a ir viendo parte por parte todo esto. Los artefactos, a ver qué hora es. Sí, vamos a avanzar un poco más, no queda mucho, pero hasta terminar todo vamos a hacer un cortecito tal vez al mes. Ya después les pregunto, porque habíamos empezado 29:30, ya somos 19 ahora, conmigo, o sea, 18, de poquito se me van yendo. Bien, el Product Backlog, estamos dentro de los artefactos. Esto ya les había mencionado recién el término. Concretamente, y acá por eso justo voy asociando todo lo que Sol en su momento me preguntó. Hay una serie de conceptos base que vimos, que establece las bases de un desarrollo del sistema. Y el proceso unificado usa mucho de eso. Luego venimos acá a Scrum y podemos ir entendiendo qué cosas hace una metodología, qué cosas hace otra, y cómo se aprovechó todo esto. Lo que es el Product Backlog es
nada, ni más ni menos que crear un listado con todos los requisitos de los usuarios. Todo sistema, para que se pueda desarrollar, necesita que se haga este trabajo de encontrar requisitos, ¿sí? Lo que puede cambiar en el tiempo es cómo especificar los requisitos y cómo utilizar un proceso de desarrollo. Pero todo sistema parte de la necesidad de un cliente. Y el término que nosotros usamos son los requisitos o requerimientos. En esta metodología lo vamos a llamar Product Backlog. El Product Backlog va a ser un listado de todos los requisitos que tiene este usuario o este futuro usuario o el cliente, ¿sí? Que son los que me van a delinear el proyecto que yo voy a desarrollar. La diferencia es que la forma de escritura va a ser una lista de lo que necesitamos cubrir y normalmente van a estar expresados en un modo que lo llamamos historias de usuario. La historia de usuario va a ser todas las funciones que ese usuario necesita que este sistema ejecute, ¿sí? Pero no es ni más ni menos que toda la detección de requerimientos. Las técnicas que se utilizan actualmente para encontrar requerimientos son las mismas que vimos antes, ¿sí? Torbellino de ideas, entrevista fundamentalmente, investigación de antecedentes. O sea que esto que han visto en la licitación de requerimientos también se aplica acá. ¿Y qué dice Sol? Claro, conceptualmente el concepto de requerimientos es el mismo, ¿sí? Entonces, todo sistema parte de detectar o capturar requerimientos, y el concepto es el mismo. Es lo que cambia la forma en que el equipo trabaja y se organiza para llevar a cabo el desarrollo de ese sistema. Y a partir de allí que use distintas herramientas, distintas técnicas de especificación y demás, ¿sí? Bien. Entonces, actualmente Scrum es una de las metodologías más utilizadas, pero miren para que le vayan entendiendo. Actualmente se usa a veces un mix, no se usa Scrum puro o se usa proceso unificado puro. Aprovechamos de Scrum todo esto que les estoy contando, todas las ceremonias y el concepto de sprint y escribimos historias de usuario. Pero también utilizamos de UML todo lo que propone para la construcción de diagramas. Hacemos diagrama de clases, hacemos diagrama de estado, que es lo que ustedes conocen, se pueden hacer diagramas de comunicación, se aplican patrones, que van a ver el año que viene, patrones de diseño para codificar, se hace un diagrama de despliegue, que lo van a ver el año que viene. Todo eso es, por ejemplo, todo lo que se aprovecha de UML, del lenguaje estándar de modelado, ¿sí? Y como se programa en general casi todo en orientación a objetos, por eso se crean modelos de la orientación a objetos, ¿sí? Bien, ¿qué más? Y lo que es la persistencia de datos, se trabaja en forma también con un mix, que son las bases de datos relacionales, en la mayoría de los sistemas. Y si escucharon esto, base de datos relacionales es el paradigma estructurado. Entonces, la realidad nuestra, en los sistemas actuales, tomamos lo mejor de cada concepto que existe, de cada forma de trabajo, de cada forma de modelado, y lo adaptamos al proyecto en particular, ¿sí? Y esto un poco nuevamente responde a esa pregunta de Sol inicial, ¿por qué conocer proceso unificado si Scrum es lo más usado? Llegamos nosotros a usar Scrum, pero aprovechamos todo lo otro que propone lo demás, que ya existe, y que es el paradigma orientado a objetos, y que es UML. Entonces de allí lo pueden comprender. Bien, ¿qué más? Dentro de las características que les fui contando, justamente acá agrega ese Product Backlog, no es una lista completa y definitiva. ¿Por qué? Como dijimos que esto se adapta al cambio de requerimientos, lo que produce este listado del Product Backlog es que cada sprint, cada nuevo sprint, yo puedo revisarlo y agregar lo que el cliente quiera agregar. Y repriorizar significa que los próximos 15 días, si el sprint dura 15 días, lo organizo con el Product Owner, agrego porque se dio cuenta que quería una cosa nueva, lo voy agregando y lo voy actualizando. Y entonces de esa forma es muy adaptable, ¿sí? Entonces esto realiza un resumen de eso que les acabo de comentar. ¿Qué es el Sprint Backlog? El Product Backlog es la pila completa de todos los requisitos que vamos a cubrir. El Sprint Backlog va a ser una selección de ese backlog en un sprint, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo el sprint trabajo 2 semanas.
Entonces, tengo todo el Product Backlog y saco de esa pila cuáles son las funciones que durante estos 14 días voy a trabajar. Que sería, seleccionen las historias de usuario, tengo, supónganse, un Product Backlog con 50 historias de usuario. En este sprint, que estoy en el sprint 2, voy allí y tomo la historia de usuario 3, 4, 5 y 6, que son las que voy a trabajar en este sprint. Y va a ser el conjunto de funcionalidades que durante el sprint voy a hacer análisis o requisitos con análisis, diseño, código y prueba. Entonces, selecciono un conjunto de historias de usuario, el Product Backlog, y se especifican esas historias. Justamente las historias de usuario también se especifican, van a tener una plantilla, un formato de escritura, diferente a escribir casos de uso, pero que finalmente describe lo que esa historia, esa función debe cubrir y ejecutar, ¿sí? La diferencia es que cada una de estas historias, miren, este es el Product Backlog, tengo un completo, supónganse 50, elijo un conjunto para un sprint, por eso es el Sprint Backlog, las historias que yo seleccioné en ese sprint, y a la vez a cada historia la divido en tareas porque las desgloso y voy a hacer una definición de qué tareas voy a realizar, ¿sí? Entonces, de esa forma trabajo un Sprint Backlog. La idea es dividirlo en tareas que sean más atómicas y que yo pueda asignarles horas de trabajo por día, ¿sí? Entonces, se divide en tareas y le asigno estimación. Esta tarea me lleva 3 horas, 4 horas, 1 hora, máximo 6, si supónganse en el día del trabajo tengo 6 horas, depende de la complejidad que me puede llevar mucho tiempo, ¿sí? La idea es que al final del sprint todas estas tareas estén realizadas y cubrí todas esas historias y yo logré un conjunto de funcionalidad que le puedo mostrar al cliente. Bien, algunos detalles más de este Sprint Backlog. Para el seguimiento del Sprint Backlog es donde vamos a usar el tablero Kanban, ¿sí? Porque yo voy a poder ir definiendo cómo voy avanzando. En algunas empresas en donde trabajan como ágiles, así en forma pura, ponen en una pizarra o en un panel y van trabajando con post-its. Al inicio del sprint seleccionan, supónganse, esas 3 historias, están al comienzo y luego las van corriendo, ¿sí? Entonces, y también esto se hace con herramientas de software en donde uno va haciendo esto. Supónganse que este es el Product Backlog, que recién les decía, tiene una cantidad de historias. Cuando van al Sprint Backlog, el primer día, las que ustedes seleccionaron, de la A a la F, estarían en la primera columna, que es lo que tenemos que hacer. Conforme avanza día a día, cada uno que es responsable va pasando la tarea según lo que va realizando como trabajo. Y en función de la tarea que se va realizando, lo pasa a la última columna, que es lo finalizado o lo hecho. De esta forma, este tablero me da una visión día a día de cómo el proyecto está avanzando y cómo el equipo está trabajando en este sprint, ¿sí? Cada una de estas historias con sus tareas desglosadas tiene quién es el responsable, las horas y qué situaciones está necesitando modelar y considerar, ¿sí? Y programar o testear de acuerdo a la tarea que construye. De ahí que el tablero Kanban se integra con Scrum para el control de avance de cada sprint, ¿sí? Bien. Y vamos a completar un detalle más de las historias de usuario. Las historias de usuario, recién les había presentado en forma resumida, va a ser una descripción de alguna función o de algo que debe hacer el sistema, ¿sí? Entonces es una representación de un requisito escrito que va a tener una forma. Tiene una forma que se puede redactar en 1 o 2 frases, utilizando el lenguaje común del usuario. También estas historias de usuario están orientados en un lenguaje entendible para el usuario, ¿sí? No técnico. Estas historias de usuario son las más utilizadas en todas las metodologías ágiles, en cualquiera sea. Scrum también las aprovecha, ¿sí? Y sirven para especificar requisitos, ¿sí? Entonces acá marcan una diferencia. El proceso unificado especifica los requisitos con casos de uso. Eso es lo que le tiene que quedar claro. Y Scrum, o las metodologías ágiles, especifican requisitos con historias de usuario, ¿sí? Dentro de esas historias de usuario, entre los puntos que uno va a describir o especificar, está un ítem que se llaman pruebas de validación o criterios de aceptación, que ya enseguida les muestro algunos ejemplos, ¿sí? Y la idea es que cada historia de usuario
sea más bien, son descripciones concisas y breves. La idea es no ampliar tanto en la especificación. ¿Sí? Bien. La idea entonces que tiene acá es por qué nos sirven las historias de usuario, porque potencian la participación del equipo en tomar decisiones, se van creando y van evolucionando a medida que avance el proyecto, son peticiones concretas y pequeñas, contienen información imprescindibles, ¿sí? Porque la idea es reducir la cantidad de cosas escritas, ¿sí? Y apoya a todo el trabajo en equipo, en su coordinación y en comunicación con el equipo, ¿sí? Esto como para comentarles, en los sistemas más bien tradicionales, y cuando estaban muy divididas las tareas, uno hacía el análisis y describía casos de uso, tareas que ustedes están haciendo. Y validaba con el cliente y hace el prototipo, ¿no? Cuando le pasaba esa descripción al programador, el programador lee una parte, y si el caso de uso es muy largo, el programador ve el prototipo y se pone a programar, e ignora bastante de la lógica que uno ha escrito ahí. Era un problema bastante recurrente antes. La idea de lo que propone Scrum es que sea conciso, que ponga los puntos fundamentales, y lo demás, como el equipo trabaja en coordinación, está permanente, o el mismo que escribe la historia de usuario es el mismo que programa, pone los ítems básicos y no pierde lo que ellos consideran mayor esfuerzo, mayor tiempo en la escritura, sino que lo programa, ¿sí? Pero bueno, son distintas características. Hay proyectos que necesitan, cuando somos muchos los miembros, que quede esa lógica escrita, porque si no, queda solo en el código y no se puede saber cuáles fueron los criterios, no se puede fundamentar ante el cliente, y ante cualquier cambio no se sabe dónde hay que tocar el código, ¿sí? Bien, por eso van teniendo pros y contras algunas de estas situaciones. Algo más como para completar, estas historias de usuarios son una forma rápida de administrar justamente estos requisitos, y vamos a ver cómo se escriben. Dentro de las distintas variantes, que van a encontrarse con muchas plantillas que cada equipo forma de una historia de usuario, tiene que contener en su definición 3 partes, ¿sí? O sea, hay una historia de usuario, lleva un nombre o un título. Y en ese nombre, la idea es que contenga 3 partes que tienen que ver con esto. ¿Quién se beneficia con esa historia de usuario? Entonces, la redacción de una historia de usuario va a empezar como y un rol de usuario. O yo como, supónganse cliente, responsable de ventas, ¿sí? Va un rol de usuario. La segunda pregunta, ¿qué quiere o qué se quiere? Entonces, voy completando la oración, es yo como cliente quiero alguna funcionalidad, ¿sí? Y termina la expresión de ese nombre de la historia en qué quiere lograr, cuál es el beneficio, el por qué o el motivo. Entonces, se completa la oración para tal objetivo o para tal acción o con el objetivo de, y se menciona el beneficio, ¿sí? Por ejemplo, en un sistema de venta de productos web, como está orientado al cliente y yo quiero que el cliente acceda a la página y pueda hacer un carrito de compras, una expresión como ejemplo podría ser, como un cliente, o yo como, porque van a ver si después buscan en internet, el yo puede estar a veces sí, a veces no, como un cliente, esta primera parte, el cómo y el rol, quiero, y ahí es la función, ¿qué quiero hacer? Consultar el catálogo, si van viendo, esta parte es el requisito, es la función, consultar, registrar, modificar, ahí van a poner la esencia del requisito, y el para, es lo que logran, que están buscando, cuál es el objetivo, para poder encontrar el producto que deseo comprar, ¿sí? Otro ejemplo, como un cliente, quiero que los productos seleccionados para la compra queden almacenados en un carrito de compra, está como más extensa la explicación, podríamos poner, agregar artículos a un carrito de compras, ¿sí? Para poder visualizar todos mis productos y el precio total, todo lo que yo voy pidiendo. Hay distintas formas y dentro de todo tiene un formato un poco más libre que la escritura por allí en la otra metodología. Pero en la oración tienen que tener las 3 partes, el cómo, el quiero y el para.
¿sí? Bien, en las distintas, hay 2 o 3 diapositivas, son todos ejemplos diferentes, hay como plantillas, hay tarjetas que se le llama. Esto que vieron acá es porque se trabaja inicialmente toda la esencia de las metodologías ágiles, trabajaban en post-it, en eso los pegaban en un tablero, entonces la idea es que tuviera poca información y supieran la idea de lo que tienen que trabajar, y luego agregaban detalle a qué debía considerar, ¿sí? En la realidad, en los proyectos actuales, hay que especificar un poco más, porque con eso solo no sabemos qué debe comprender la función, sino que es un disparador de qué función contempla, ¿sí? Entonces, hay una serie de datos que tienen que acompañar a la historia de usuario, ¿sí? Normalmente va con un título general de qué temática, después van a venir otros términos de qué épica, qué módulo comprende. Hoy no voy a ampliar todo eso. Ese nombre que les decía que lo suelen llamar descripción, si ponemos un título más abreviado de la temática, la descripción es esta forma del cómo, qué quiero y para qué. Y vamos a ir agregándole a otras cuestiones hay una enumeración necesaria, ya sé que sea este formato o distintos formatos, pero al menos yo voy enumerando las historias. La estimo en cantidad de horas que me va a ocupar, le doy una prioridad, 1, 2, 3, acá dice 300, el ejemplo que tomé. Dependencia, ¿sí? Si una historia depende de una anterior y no se puede realizar hasta que venga el siguiente, eso es lo de priorizarlos, estimarlos y darle un orden. Y luego una serie de elementos que tienen que ver con las pruebas de aceptación o de validación o los criterios de aceptación, que es lo que va a ir dándole el detalle al paso a paso, y esto va acompañado luego con un prototipo de interfaz, ¿sí? Si acá estamos como cliente, quiero que los socios puedan pedir prestado un libro, indicando su número de socio, la referencia del libro, que está acá en el ejemplo, vamos a ir indicando qué acciones voy a ir controlando. Que se puede introducir un número de socio incorrecto y comprobar que se indica error. Introducir un socio que ya tiene 3 libros en préstamo y comprobar que se indica como error. Introducir un libro del que no hay ejemplares. Entonces la idea es ir viendo qué pruebas de validación se tienen que hacer para ver si la función ejecuta bien o no las tareas que debe realizar, ¿sí? Entonces de esta forma se va escribiendo historias de usuario, ¿sí? Cada sprint que empieza, se dice de ese product backlog cuáles historias se van a trabajar y se llama el sprint backlog. De ese sprint backlog significa que yo selecciono una serie de historias, divido en qué tareas voy a ir haciendo y empiezo a especificar, luego la programo, diseño el prototipo, digo primero, después la programo, la testeo y durante ese sprint hago todo completo. Bien, déjenme ver qué queda. Quedan varias diapositivas más, no tan largas. ¿Quieren que hacemos un corte o con los que han quedado 17 termino esto, que nos va a llevar supongo, un rato más, no una hora entera, no? ¿Quieren que sigamos o quieren que cortamos? A mí me parece que sí, pero bueno, ¿estamos? Bueno, ¿coinciden también el resto? Vamos, dale. Bueno, entonces, ¿qué van a tener acá? Esto queda como ejemplo, porque son ejemplos sueltos, pero como para que vean distintas plantillitas, en donde distribuyo distinto la información, pero siempre tiene la esencia de cómo se escribe la historia de usuario, y por ejemplo acá esta dice condiciones de completitud en vez de criterios de aceptación, ¿sí? Es como para que vayan viendo variantes. Acá por ejemplo el nombre de la historia lo puso más como una acción pequeña, y en la descripción le escribe la historia con las 3 partes del cómo, quiero, para. Entonces, y validación en vez de criterios, validación, y va expresando, ¿sí? Y hay estimaciones, puntos, van a ver en otra materia, hay distintas técnicas de estimación, y en función de eso, también de priorización y demás, ¿sí? Entonces, van a tener variantes en todo esto. Y acá tienen otro par más. Esta a modo de tarjeta, que tiene como lo que se llama el frente y detrás, y eso se van pegando en algunos tableritos, y estamos teniendo, por ejemplo, acá una un poquito más formal, la descripción, una numeración, prioridad, criterios de validación escritos en una redacción integral, ¿sí?
Bueno, es como para que les quede algunos ejemplos, así ven más o menos cómo se va con esto. ¿Qué vamos a seguir? Estábamos en artefactos, todo ese detalle fue del Sprint Backlog y lo que significaba historias de usuario. Vamos ahora, nos queda el último artefacto y las actividades. El artefacto final es el producto o el software instalable, ¿sí? Que concretamente es el resultado de lo que hemos ido programando, más la que ya está probado, que ya está testeado, más la documentación que sostiene eso. Por ejemplo, las historias especificadas conforman un documento, hemos tenido que armar un diagrama de clases que acompaña todo esto, conforma ese documento, entonces se va guiando. A la vez le tenemos que escribir un manual de usuario donde explica el funcionamiento del sistema de lo que estamos entregando. Entonces hay cierta documentación que acompaña. En menor cantidad que lo que es la otra metodología, pero siempre hay documentación que respalda la propuesta de sistema. Bien, ¿qué más? Que hemos visto dentro de este ciclo de vida los artefactos. El Product Backlog que les mencioné antes, el Sprint Backlog, que es la selección de un conjunto de historias y el detalle en tareas, y el trabajo finalizado, que es ese software o producto instalable. ¿Sí? ¿Qué nos falta ver? Vamos a las actividades. ¿Sí? Estas actividades son lo que van a conformar las ceremonias. Tenemos una primera que se llama planificación del release, que es como una planificación macro. Yo empiezo el proyecto, he hecho una primer captura de requerimientos y tengo más o menos un primer product backlog con un listado general de hacia dónde tenemos que orientar la propuesta de sistema, ¿sí? Y más o menos yo tengo que saber que voy a hacer 5 sprints, voy a hacer 10 sprints, tengo que saber organizar cuántos sprints voy a tener y a la vez la duración de los sprints. Eso es como una planificación inicial. Y cada cuántos sprints voy a hacer una entrega de un software instalable. Y ahí defino los release, ¿sí? Entonces esa es como una primera vez para organizar el trabajo, ¿sí? Por más que sea ágil y que quiera ir por periodos cortos, tengo que tener una organización macro, ¿sí? Y con esta planificación hay otras herramientas, van a surgir Story Map y hay muchas otras cosas que lo verán en próximos años. Luego viene lo que va a ser periódico por cada sprint, ¿sí? Lo que se llama la planificación del sprint o el sprint planning, que es lo que antes vimos del Product Backlog, la selección de un conjunto de historias para trabajar en ese periodo de tiempo, ¿sí? Siempre que yo vuelvo a empezar cada sprint, al Product Backlog se lo revisa, se lo actualiza, si el cliente quiere agregar algo, y se lo prioriza nuevamente porque el cliente me dice, como Product Owner, me dice, yo quiero ahora que avancen sobre esta función, ¿sí? Bien. Entonces, eso sería nuestra tarea de la Sprint Plan, ¿sí? Bien. Luego, el equipo se pone a trabajar, una vez que planificó, empieza el día a día, llena el tablero Kanban y pone todas las historias que tiene pensado, desglosa tareas, le asignó tiempo y empieza a trabajar. Conforme avancen todos los días, vienen lo que se llaman las reuniones diarias. Las reuniones diarias es, y acá les muestro un ejemplo lo más claro posible, miren, ahí tienen atrás el tablero. Normalmente, cuando esto era presencial, teníamos las daily. Yo que trabajo ahí en la facultad, en el segundo piso de lo que es laboratorio, en el CIT, las daily es una reunión del equipo de promedio 15 minutos, en donde todos contamos qué estamos haciendo, ¿sí? Normalmente la metodología propone que vamos parados, hacerlo rápido, concreto y en un orden, ¿sí? Y se termina y nos vamos a sentar y cada uno continúa en su trabajo, en su computadora, en su escritorio, ¿sí? Esto es una de las cuestiones de autoorganizado, el compromiso, la colaboración y todo saber qué están haciendo los demás y uno demostrar qué está haciendo. Y saber que vamos a llegar al término del sprint con el cumplimiento de lo que sea. Pero esta es la característica principal del autogestionado y multifuncional. Son reuniones diarias, como les decía, de 15 a 20 minutos como máximo, y siempre que vamos trabajando en esa daily tenemos que tener y decir lo siguiente. ¿Qué es lo que hemos hecho de la reunión anterior hasta ese día, que serían las horas de trabajo? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es lo que vamos a seguir haciendo hasta la siguiente reunión?
y qué problemas se nos presentaron si es que hubo algún problema. Y entonces los problemas se debaten ahí, si es algo rápido o se trabaja posterior a la daily, se le da tratamiento a la problemática que impide avanzar. ¿Sí? Bien, entonces de esta forma todos tenemos visibilidad de todo lo que están haciendo los demás, y yo también transmito qué estoy haciendo yo en ese equipo. Y de esa forma también el tablero Kanban me va dando un panorama de cómo está. Luego viene la revisión del sprint, que significa, avancé todos los días, llegamos al día final del sprint. Esa revisión del sprint es una demo, una demostración al cliente, y participa todo el equipo, de la funcionalidad que se ha logrado. Si el sprint era 14 días, yo, supónganse, empezó un lunes, ese viernes de a las 2 semanas, yo le tengo que mostrar al cliente que la funcionalidad que dije que iba a hacer está funcionando. Y ya está testeada, funciona, y no tendría errores. Según cada caso puede ser o no. Y el Product Owner ahí me hace una devolución, y me dice, esto sí, esto no, corregir, mejorar, y seguimos. Bien. Finalmente completa este trabajo con lo que se llama la retro así que lo llamamos resumida, o la retrospectiva del sprint. Esta es una reunión que lo hacemos como equipo, luego que pasó la review, y es una forma de ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, y en el próximo sprint cómo debemos mejorar, ¿sí? Entonces, es otra de las ceremonias, y la idea es ir aprendiendo de los errores, y aprovechar las mejores prácticas o los mejores resultados, y avanzar sprint a sprint, ¿sí? Entonces, cada vez que termina el sprint, hay una retro, una reunión. Y vamos trabajando ahí y se arman, hay distintos tableros, distintos software, a veces lo hacemos en pizarra, a veces jugamos, por decirlo de una forma, con los post-it, cuando esto era presencial. Ahora tenemos software y virtualmente lo vamos haciendo y todo lo vamos pegando en un tablero. Pero ¿qué es lo que analizamos como esencia? ¿Qué hicimos bien en ese sprint? Para que sigamos haciéndolo porque resulta. ¿Qué se hizo mal? Y sobre lo que se hizo mal, ¿qué podemos mejorar en el próximo sprint para no volverlo a hacerlo mal? ¿Sí? Entonces, si van viendo, esto es el concepto de equipos autoorganizados y que colaboran entre sí y que están continuamente en comunicación. ¿Sí? Bien, finalmente, todo esto es lo que conforma las 4 esenciales ceremonias: las daily, las planning, la review y las retro, ¿sí? Esas son las ceremonias de Scrum, conocidas en todos lados, que siempre le digo, las ceremonias son estas 4 y cada una tiene su dinámica. Bien. Completando este ciclo, me van faltando pocas diapositivas y una comparación con el proceso unificado, sepan más o menos como para que sepan que nos falta un poquitín más. Hemos ido viendo la planificación como macro de todo el proyecto, la planificación release, la del sprint, de cada pequeño sprint que vamos definiendo, la review, las daily y la retro, que hay una retro por cada sprint, y al final del proyecto hay una retro de cierre con la obtención de lecciones aprendidas y buenas prácticas para una siguiente vez. Bien. Todo esto entonces es lo que propone Scrum con todos sus artefactos, roles y actividades y ceremonias. Para ir cerrando, existen muchas herramientas que le van a permitir a ustedes, y que hace, cuando les mencioné la unidad 2 en su momento, que les permiten llevar de alguna forma estos tableros, y lo pueden usar en cualquier tipo de actividad. Hasta si se organizan en grupo, ustedes pueden organizar un tablero Kanban y llevar esto como reparto de tareas, siempre que sean un grupo trabajando en algún proyecto, en algún práctico, siempre van a poder tener una gestión de tareas. Así que el tablero Kanban tiene como múltiples espacios para ser utilizado. Pero en lo que es el software, en lo que es el desarrollo de sistemas, para Scrum nos sirve para la gestión, para esta organización del equipo y para ver todo, ¿sí? Y aquí les puse algunos nombres. Estos dos, hasta su momento que yo los vi, son libres, el Trello y el Tiger, tenían una versión gratuita, y hay muchos otros, solamente acá les doy 2 nombres más, ¿sí? Hay uno que es el Azure, que antes era el TFS,
y otro es Jira, son dos de las herramientas de gestión de proyectos bastante utilizadas, pero cualquiera que les permita gestionar proyectos, que les permita crear un tablero, tarjetas e historias de usuario, les va a servir, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bueno, ese mismo acá es otro, en forma más ampliada, un tablero, y también métricas. Hay software que le va mostrando las métricas, que es velocidad, historia de usuario, puntos de historia consumidos y demás, que aprenderán un poquito más adelante. Para ir terminando como comparación, algunas cosas se las fui diciendo conforme las fuimos viendo. Acá queda un resumen de los principales puntos, como para que les quede el cierre, del proceso unificado y de Scrum. El proceso unificado está dentro de los prescriptivos, es un proceso más definido. Scrum está dentro de los procesos ágiles. Acá están las 3 características del proceso unificado, y acá la esencia de Scrum, que mantiene los 4 principios de lo que es las metodologías ágiles y el desarrollo iterativo incremental. Vi que alguien levantó la mano, ¿o no? Sí, profe, me apareció. yo levanté la Sí. mano. No, el Sí. tema es que ahí no me dejaba ver qué decía la parte de arriba, PUD versus Scrum. Ahora veo. PUD versus Scrum, sí, es justo, a veces tengo este panel que arriba o abajo según lo que menos tape, pero ahí está, Claro. PUD versus Scrum. Sí, Ahí está. gracias, profe. Bueno, entonces, bueno, acá tienen un ciclo de vida, acá tienen el otro en chiquitito, lo tienen en grande en cada una de las temáticas. Acá resumido, cada iteración en el proceso unificado pasa por los 5 flujos de trabajo. Acá cada sprint se realizan todas las actividades, requerimientos, diseño, codificación, prueba. En lo que es un proceso unificado, entre las 2 más importantes, fuerte actividad de modelado, facilita la rastreabilidad y planificación, y en Scrum posee pocas reglas y se inclina hacia metodologías adaptativas con menor escritura e ir más sobre resultados, ¿sí? Y los roles, bueno, acá tienen un gran conjunto de roles que por el proceso unificado y los 3 roles que propone Scrum, ¿sí? Esto como los principales ítems, más todo lo cuando fuimos viendo, todo lo que propone uno especifica con casos de uso y otro con historias de usuario que antes se los había mencionado. Bien, ¿qué más? Para el cierre, el gráfico continuo que les fui mostrando, donde integramos finalmente lo que es ágiles con Scrum, ¿sí? Pero un poquito ya haciendo el cierre completo de toda la materia, y hacia dónde van a seguir próximos años, ¿sí? En este año lo que ustedes tuvieron que aprender y están aprendiendo es la parte de la materia, lo que busca es que ustedes puedan conocer un negocio, poder modelar los procesos que atañen a ese negocio, ya sea como es actual, con una mejora o un rediseño. ¿Eso para qué? Porque nosotros vamos a desarrollar sistemas de información para poder hacer una propuesta que cubra en forma correcta esas necesidades de ese negocio. Entonces, por eso lo debemos conocer. Y lo segundo importante y esencial que conocimos fue, para poder desarrollar un sistema, tenemos que tener una forma de trabajo, un marco de trabajo. En ese marco de trabajo vamos a encontrarnos con distintas metodologías, distintas formas de trabajo. Cada equipo elegirá cuál es la más conveniente según las características de ese negocio, del proyecto y la realidad que deban atender, y utilizarán alguna metodología, proceso unificado o ágiles, conociendo que actualmente la tendencia es que está utilizándose bastante lo que es Scrum, porque facilita mucho la organización. Ahora, una vez que uno va a modelar un sistema, a escribir qué debe hacer el sistema, vamos a tener que tener alguna herramienta de especificación. Entonces, también vimos todo este proceso de ingeniería de requerimientos, y en ese proceso, todo sistema, el disparador, es detectar esos requerimientos, independiente de cuál es la metodología, ¿sí? Entonces, nosotros encontramos requerimientos. Según la metodología, será como vamos a especificarlos. Si trabajo con proceso unificado, voy a hacer un listado de casos de uso que atienden los requerimientos funcionales. Si trabajo con metodologías ágiles y con Scrum,
voy a construir un product backlog que atienda a esos requerimientos. Pero los requerimientos siempre son el disparador del desarrollo de todo sistema, ¿sí? Dentro de esa tarea es conveniente, vamos a realizar la licitación, la especificación y la validación. Según la especificación y la metodología, construiré o no algún documento que sirva de contrato en función de la metodología que estemos trabajando. Y toda especificación, a la vez, tiene que estar considerando una construcción de modelos y un paradigma, ¿sí? Independiente de cuál sea la metodología, en general, cuando programamos con orientación a objetos, entonces vamos a estar usando el paradigma orientado a objetos y toda la fundamentación del mismo. Y de UML vamos a aprovechar, si usamos por ejemplo Scrum, aquellas herramientas, aquellos diagramas que nos modelen alguna parte del sistema porque nos sirve para especificar eso. Por ejemplo, diagrama de clases es muy utilizado, ¿sí? ¿Qué otra cosa podríamos usar en Scrum? Y lo van a aprender en gestión de datos. Podrían hacer lo que se llama el DER, el diagrama de entidad-relación, y muestran todo lo que es las bases de datos. El año que viene en diseño van a ver diagrama de clases de diseño que van a avanzar y van a ver cómo mapean a base de datos relacional. O sea que si van viendo de alguna forma alguna herramienta para modelar estructura de datos, van a tener que crear. Y utilizarán lenguaje de modelado que permita representar eso que están modelando, ¿sí? Entonces, por eso fue que todo este año aprendimos todo lo que propone UML, porque se está utilizando bastante. Un diagrama de estado se utiliza independiente del proceso de desarrollo que se está utilizando. Entonces, por eso han ido viendo todas las herramientas del modelo. En todo este trabajo que estamos haciendo, estamos desarrollando software, estamos haciendo ingeniería de software, creando un producto que resuelva una situación con todo lo mejor el mejor proceso, los mejores procedimientos, y con la base de la calidad, ¿sí? Y bueno, y hasta aquí hemos llegado con todo lo que es el contenido de la materia. Esta historia sigue con lo que nos falta en las clases prácticas, que tienen un parcial este viernes, y las instancias de cierre del TPI, y el cierre de instancia de recuperación, o lo que corresponde según cada uno. Este material, déjeme ver si acá quedó este material, ya te escucho, Juan. Este material va a quedar, como es de la unidad 2, ¿sí? Lo voy a subir en esa parte de la, déjeme ver acá, de la, se me trabó. La unidad 2 es la parte del aula virtual, eso quería decirles, va a estar con lo que ya les puse de la primera clase de metodologías ágiles. Voy a actualizar el archivo, y voy a agregar toda esta segunda parte de Scrum que vimos en la clase de hoy, y va a quedar ubicado en la unidad 2, ¿sí? Bien, hasta ahí de mi parte todo lo que era la clase y lo que quería llegar y cerrar. Juan había levantado la mano, te escucho, y al resto también los escucho. Un par de consultas con respecto al recuperatorio. Quería preguntarle si baja la nota, si nos va peor, ¿cómo sería eso? Si, no sé, en el supuesto caso que estemos regular y queremos recuperar para aprobación directa. ¿No se baja la nota? Ahora les digo en general, la idea de eso, la semana que viene, cuando tenga todas las notas, les iba a repasar las condiciones de regularidad que vimos a comienzo de año. Pero para evacuar tu duda, el que recupera para subir nota, tiene la chance de poder mejorar la nota, y si le va con una nota menor o le va desastrosamente, por mala suerte mal, no pierde la regularidad y se toma la mejor nota. Así que creo que tienen todas las variables a su favor, ¿sí? Perfecto. Para hacer uso de eso. Sí, la semana que viene yo, en función de los resultados, voy a ir viendo. Hay algunos que a veces quedan a 0,5, entonces ya luego voy a hablar, vuelvo a decir, la semana que viene, una vez que tenga los resultados, el que está a 0,5, supónganse que el promedio les da 7,5, entonces ya con cada uno en particular analizo el caso y tal vez hace un pequeño coloquio, que es una temática en particular. Pero primero voy a ver resultados, voy a ver cuántos casos, y en función de eso explico, les repaso condiciones de irregularidad, y veo condición particular de cada uno que deba subir nota.
La semana que viene nos debemos conectar acá al Zoom. Sí, vamos a estar acá nuevamente porque voy a hacer eso, repaso regularidad, Bien. coordinar con el que tenga que coordinar, porque el que tiene un 2 o un ausente, está claro que el recuperatorio va a venir. Pero en Claro, el más caso vale. que quieran subir notas, yo voy a dar cuáles son las condiciones y tengo que tomar registro del alumno que quiera hacer uso de esa instancia, porque así tengo que saber quiénes aspiran a subir notas. Entonces, todo eso lo voy a charlar la semana que viene, una vez tenga el resultado de los parciales. Perfecto, profe. Nada, creo que estaría todo entonces. Bien. Sol creo que había levantado la mano. Sí, Preguntitas. La dale. primera sería si usted tiene, no sé si ya nos había subido o no, corríjame si me equivoco, en el aula virtual algún ejemplo de la ERS, porque con esto que tenemos que hacer nosotros, la ERS para el trabajo práctico, estaría bueno tener algún Sí. tipo de modelo para seguir. Le subí no un ejemplo realizado, sino uno que dice pautas, en donde bajo cada título dice qué puede contener ese ítem. No en un ejemplo concreto desarrollado, sino es como una adaptación del estándar de la ERS traducido, en donde bajo cada título, para el TPI, ¿qué podrían poner ahí? Que va un cuadro, que va esto, que acá pongan listado de requerimientos. Eso está Ah, bien. subido en el aula virtual, que se llama Pautas para el TPI de la ERS. Y está en la sección mía, lo he ubicado eso está en la unidad donde di ERS, especificación, Ok. y ahí lo pueden ver. Ah, genial. Y o sea, lo que no tiene es un ejemplo, por ejemplo, de un caso concreto que escribir concretamente, pero sí la pauta de qué deben indicar en ese espacio. Perfecto. Bien. Y en segundo lugar, esto que acabamos de ver y aprender de Scrum, ¿entraría para el primer recuperatorio, para el segundo recuperatorio o entraría en los dos? ¿En los dos? Para los dos, como es un contenido que lo di fuera, es de la unidad 2, así que el que recupera primero lo estudia para el primero y el que recupera segundo lo estudia para el segundo. Pero así lo ven porque si no, nadie lo estudió, que los que recuperan. El que terminó ya con las notas logradas y logra aprobación directa, promoción teórica, bueno, tiene la clase de hoy y ahí quedó. Igual era un tema Pero bastante interesante. O Sí, está re piola. sea, estaba bueno. es A mí me interesante. gustó. Lo que yo hice este año fue, como son muchos, tomé el parcial una semana antes y el tema lo di después. Todos los otros años yo siempre termino el contenido antes del parcial. Pero interesante es, pasa que lo doy después porque en el orden de lo que tengo que dar, no me alcanza todas las clases, pero es interesante porque les muestra qué se está haciendo también ahora y está bueno. O por lo menos a mí también me encanta el tema, creo que es útil y que les da perspectiva a ustedes. En los próximos años van a ir viendo todo esto, ¿sí? Claro, exacto. Por eso conocer las dos te da información y armar tu criterio cuando te toca desarrollar algo o participar de un proyecto completo, porque justamente si las conoces podés tomar un criterio. Si solo conoces un camino, solo vas a hacer esa opción y es lo que tal vez te limita las posibilidades de hacer algo mejor. Que dice ahí, me gusta como explicaste, hace crecer nuestra pequeña llamita de ingenieros, tal cual, porque esto nosotros ingenieros estamos en tareas de creatividad, de buscar soluciones de sistema, innovación, pero después todo sistema tiene que tener una forma de trabajo para que lleguemos a buen puerto, que trabajemos, entonces para poder hacer eso, y nuestra tarea operativa, que después uno se mete en el detalle, todo esto les abre la cabeza, a mí me gusta eso, me parece que les abre mucho de todo lo que se puede ir haciendo. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, los sigo escuchando, y si no, a los que quedan liberados. Ya terminamos la clase de hoy, nos veríamos el miércoles que viene para hacer lo que es repaso de condiciones de regularidad, cómo son las modalidades, contarles un poquito cómo se viene, por lo menos, a menos que venga algún cambio en estas cuestiones de algún nuevo brote. La facultad ya está definiendo que los turnos de diciembre, o mantener todo virtual o hacer un mix. Eso cada cátedra lo va a definir, pero desde febrero se ha definido que ya vuelve todo lo presencial completo. Entonces, como para que vayan viendo perspectivas para el próximo año.
Vuelvo a decir, siempre y cuando no venga alguna situación nueva, como ocurrió con esta pandemia, que hace casi año y medio que seguimos en esta virtualidad. Pero la tendencia de la facultad es el año que viene volver todo lo presencial como era antes normalmente. Exámenes de febrero presenciales y ya retomar las clases presenciales en forma completa, no con algún mix. Eso es por lo menos los lineamientos que nos han dado desde el Departamento de Sistemas y así poquito les vamos contando a ustedes. Profe, ¿le puedo hacer unas consultas que en realidad no tienen tanto que ver con esto, pero en los finales, para estudiar de los finales, a nosotros usted nos recomienda, bueno, estudiar de todo lo que hemos visto a lo largo de las clases, porque tanto la bibliografía como que nunca hicimos tanto hincapié. ¿O no? Y no, porque las presentaciones tienen mucho de esa bibliografía, más otra información de mi expertise, más otra información que he obtenido, pero que no está ahí en la bibliografía subida, porque son los libros que nos han autorizado subir y que soportan la modalidad. Claro, ¿no? Pero nos basamos más que nada en la filmina de las clases y en las clases mismas. Y en las clases, sí, todos los videos, que lo que uno les va contando, aparte de lo que está en la filmina, que tienen ahí, y si alguna información, algo más quieren ampliar, pueden claro, no entendemos algo, algún título, algún tema que a veces queda resumido en la diapositiva, lo pueden ampliar, pero solo eso puntual diría, si alguna vez le hace falta ampliar, porque hay algunas cosas que están resumidas, porque están en el libro y no está todo copiado. Perfecto, sí, profesor. Lo mismo la semana que viene, cuando les dé las condiciones de regularidad, les repaso un poquito el que va a ir pasando el examen, que ya vaya cerrando sus condiciones, cómo van siendo los horarios de examen y demás. Por eso voy a usar el espacio la semana que viene, ya con las notas del teórico, aunque todavía falten las instancias del práctico, pero dándoles un poquito cómo sigue el proceso posterior de examen. ¿Sí? Perfecto, profe. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Bueno, bárbaro. Chao, que estén muy bien. Buena semana y suerte el viernes. El viernes voy a ir con los profes. Ahí la presencial, así que algunas caras las voy a conocer. Sí, los quiero ver. Sí, los quiero ver, así que yo me voy a sumar ahí, voy a estar con ustedes. A los que puedan estar presencial, ¿no? Así que, bueno, qué linda tu expresión, Sol. Bueno, sí, quiero verlos una vez en persona, al menos. Y sí, exacto, pero no importa, sus caritas al fin. Bueno, bárbaro, nos vemos el viernes con los que puedan asistir y el resto seguimos virtual. Chao, suerte.